Ahora, si el caudal es el máximo, al 100%, en ese caso me queda que Q es igual al Q máximo, es igual a B por E a la A. Entonces de ahí puedo determinar cuál es el caudal máximo en función del caudal mínimo, porque B es el caudal mínimo. Si juego un poquito con las expresiones, me queda que la relación entre el caudal Q, caudal en cualquier posición de la válvula, dividido el caudal máximo, creo que es, sí, o máximo, sí, porque lo que hago es dividir en ambas expresiones por el caudal máximo, me queda que es directamente proporción a la relación entre los caudales, que era la rangeabilidad, por la rangeabilidad elevada a la L, elevado a la carrera. Entonces acá nos queda que, basando en una definición de la rangeabilidad, que era la relación entre los caudales, entendiendo que Q es el caudal inherente, estamos hablando de caudal inherente, no caudal efectivo, todavía no sabemos lo que es un caudal efectivo. El caudal inherente es directamente proporcional a la inversa de la rangeabilidad por R a la L y por el caudal mínimo. Esta última expresión nos da el porcentaje del caudal en función del campo de control y rangeabilidad de la válvula. Las válvulas de tipo isoporcentuales se manejan con rangeabilidades entre 30 y 50. Fíjense que tienen rangos mucho más altos. Puede ser que en algunas aplicaciones tengamos una combinación de válvulas lineales con válvulas isoporcentuales. Al final del apunte vamos a ver una aplicación donde variamos una etapa con una válvula que podría ser lineal y otra etapa con una válvula isoporcentual. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Inquietud? Avanzamos. ¿Hoy quieren hacer recreo o le damos derecho hasta las 8:30? Hasta las 9. No le peguen. Salgo Bueno, vamos. No, si en algún momento quieren parar, me avisan, paramos 5 o 10 minutos y seguimos. Dijo que la rangeabilidad de las que son lineales son de cuánto? Entre 15 y 30, si mal no recuerdo. O sea que la otra es entre 30 y 50 y esta entre 15 y 30. Entonces fíjense, si tuviéramos que tener una rangeabilidad, o sea, la relación de nuestro proceso entre 15 y 50, no podemos usar una lineal sola y una isoporcentual sola. Tenemos que usar una combinación de ambas. Entonces después vamos a ver al final cómo se hace esa combinación de ambas. Bueno, fíjense acá el tema de la característica isoporcentual. Supongamos que tenemos una válvula que al 20% de la carrera, tapa al 20%, tenemos un caudal de 5 metros cúbicos por segundo, por hora. Un incremento del 1% en la carrera nos llevaría a un incremento del 1% en el caudal. Entonces fíjense, el caudal pasaría de 5 metros cúbicos por hora a 5.05, que es el 1%. Esos son 50 litros. Acuérdense que un metro cúbico son 1000 litros. Entonces, 0,05 es 50 litros. Quiere decir que con el 1% de variación pasó del 20 al 21% de la carrera y producimos una variación de 50 litros nada más del caudal. En otra posición de la válvula, por ejemplo, al 80% de la posición de esa válvula que estamos viendo, ya circula un caudal de 45 metros cúbicos por hora. La misma variación del 1%, o sea, pasar un 1% de 80 a 81%, esto va de 45 a 45,45. Ya 0,45 son 450 litros. Entonces ahí se dan cuenta de que en esta zona, acá, ya con pequeñas variaciones, las mismas variaciones que tenía acá, tengo grandes variaciones acá. Eso hay que tener cuidado después al momento de la selección. Hay un número que vamos a calcular ahora. Al momento de la selección nos vamos a dar cuenta de qué es lo que queremos tener para seleccionar una válvula de un tipo o del otro. Porque en realidad nosotros, esta característica no es muy santa para controlar.
porque tenemos más o menos un buen control hasta el 50% y después prácticamente es no tenemos mucha acción de control. O sea, nuestro rango de escala es como si fuera una escala logarítmica. Quizás al principio de la escala tenemos a pequeñas variaciones en el eje de ordenada, pero ya para grandes variaciones, cerca del 10, tenemos grandes variaciones en la ordenada. Claro, podemos aproximarla a una lineal al principio, capaz. Bueno, Pero en realidad no lo aproximas. no digamos si no que... tenés alternativas y llegase a este tipo de válvula, esta característica hay que linealizarla en tu proceso de control. ¿Por qué la tenés que linealizar? Porque en tu ajuste PID vas a tener una acción de salida que es 4 a 20 mA. Claro. Entonces, antes de entregar los 4 a 20 mA a tu actuador, suponte, va a decir, bueno, de 4 a 12 mA, voy a dar un ejemplo. Yo de 4 a 12 mA sé que la válvula más o menos, no es lineal, pero más o menos me da un control bastante manejable. Pero de 12 mA a 20 mA, con muy poquito se me va el caudal al infinito. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Linealizar esa otra parte de tal manera que de 12 a 20 mA, 1 mA tenga muy poquita carrera de válvula. No tenga que ser igual que 1 mA en la primera parte de la carrera. Pero eso es como si quisiéramos linealizar electrónicamente algo mecánico. ¿Se hace? Sí, se puede hacer, pero no con esta característica. Si fuese un poquito menos, o sea, no tan poco lineal, si fuese más cerquita de la lineal, ahora vamos a ver por qué se puede acercar a ser lineal una válvula que es ISO porcentual. Tratamos de hacer eso, que se acerque a ser lo más lineal posible, ¿eh? Bueno, la mayor parte de las válvulas que trabajan en condiciones reales, ahora vamos a hablar, hasta acá hablamos de las características inherentes de una válvula. Ahora, una válvula está inserta en un proceso real, o sea que el caudal que circula por la válvula es lo que se denomina caudal efectivo. El caudal efectivo en una válvula depende fundamentalmente de la apertura, del delta P que se produce en la válvula, y ese delta P que se produce en la válvula, no sé si está en el próximo, ese delta P que se produce en la válvula va a depender fundamentalmente de la presión de impulsión de la bomba, de las pérdidas de carga que tengamos en la tubería, y si este fuese un recipiente de presión, de la presión que tengo que tener acá dentro del tanque. Entonces imagínense que no es un tanque como el que vimos en la práctica, que es un tanque que está a presión atmosférica, entonces cae el agua directamente. Ahí la única pérdida que tenemos, a lo sumo, es la pérdida que hay entre la tubería, entre la salida de la válvula y la entrada al tanque. Esto obviamente, si esto fuera un circuito eléctrico, la pérdida que hay acá yo la represento como una resistencia, porque básicamente es una resistencia. Entonces, la presión total, que sería la sumatoria que hay entre la presión o la pérdida de carga o el delta P en la válvula, más el delta P que hay en la sección que hay entre la válvula y la otra punta, todo eso es H. H es la presión de la bomba. O sea, la bomba es la que tiene que impulsarme todo eso. Entonces, tenemos una curva característica que la presión en función de la pérdida de carga, vemos que esta es la curva de la bomba y esta es la curva de la tubería. Esta es la presión, la pérdida de carga en esta zona que yo estoy mostrando acá, es la presión, es la pérdida de carga en la línea. Este pedacito es la pérdida de carga H2 que está acá. Lo otro, hasta llegar a la presión de impulsión de la bomba, ¿dónde se pierde? ¿Dónde cae? En la válvula. Entonces esto es como, lo voy a asemejar a un circuito eléctrico, es como que tengo una caída de tensión acá y otra caída de tensión acá. ¿Y acá qué tengo? La pila. Entonces, no lo llevamos al campo de la electrotecnia, pero es como para que tratan de entender que la suma de la caída de presión en la válvula más la suma de la caída de presión en la línea es igual a la presión de impulsión de la bomba. No va por otro lado. Entonces,
H es la presión de impulsión de la bomba, H sub 1 es la caída de presión en la válvula, que ese delta P es el producción a válvula cuando la apertura es del 100%. Ahora vamos a ver qué es eso lo que queremos ver. H sub 2 es la pérdida de carga en la tubería. Y vamos a definir un R. ¿De ahí ven? ¿Le pongo ausente a lo que se va? ¿Cómo? ¿Le pongo ausente ahora? Si pudiera ser, no. Me paga. Vamos, sigamos. Ese R se define como el cociente que hay entre H sub 1, que es el delta P en la válvula, dividido H, que es la presión de impulsión de la bomba. Quiere decir que R es igual a H1 sobre H1 más H2. Cuando H2 es igual a 0, significa que toda la pérdida de carga es en la válvula, R es igual a 1. En ese caso, el caudal efectivo de la válvula es igual al caudal inherente. Ahora, ¿por qué? Porque no tenemos otra cosa que me limite a la válvula. En toda otra condición, el caudal efectivo es distinto al caudal inherente. O sea que el caudal efectivo depende de todas estas cositas que estamos nosotros hablando acá. Y justamente porque quería que viéramos por qué cuando R es igual a 1. Cuando R es igual a 1, toda la presión se pierde en la bomba, en la válvula. Es como que... Es como que acá no tenemos línea, simplemente de acá cae el agua. Entonces, toda la pérdida, o sea, toda la presión de la bomba cae en la válvula. Para cada valor de R se puede construir un conjunto de curvas características del caudal efectivo para cada tipo de válvula, para una válvula lineal, para una válvula isoporcentual. Para R igual a 1 considera con la curva de caudal inherente propia de la válvula, que hablábamos recién. O sea, cuando toda la pérdida está en la válvula, ¿de qué depende el caudal? De ella sola. Por lo tanto, el caudal efectivo es igual al caudal inherente. No tiene nadie más que la moleste a la válvula. Entonces, trabajando un poquito con algunas expresiones matemáticas, que no pretendemos que ustedes se conozcan todo el desarrollo, el caudal efectivo es función del caudal inherente, pero depende de R. Si nosotros hacemos la variación de los distintos valores de R para las distintas combinaciones que tenemos entre H1 y H2, vamos a ver que para una válvula de característica lineal, esta es la característica inherente, R igual a 1, y a medida que R va siendo menor que 1, estas curvas se van aproximando a lo que sería una característica rápida, una curva de característica rápida. Para el caso de una válvula con característica isoporcentual, esta es R igual a 1, y fíjense, a medida que R se hace más chico, menor que 1, se va empezando a parecer a una válvula de característica lineal. Entonces, no necesariamente el hecho que pensemos que es una válvula tipo isoporcentual, su característica de flujo efectivo prácticamente va a terminar siendo, es muy probable, cerca a una característica lineal, lo cual nos ayuda mucho para la regulación. O sea que si tengo otras pérdidas de carga aparte, eso nos va a tender a generar... Ahora vamos a hacer un ejemplito para que lo puedas entender. Hay un ejemplito acá para que entendamos el R. Bueno, acá es simplemente un criterio de selección. Esto es un criterio de selección. Si los R nos dan mayor de 0,5, seleccionamos una válvula de tipo lineal. O sea, ahora vamos a hacer un ejemplo para que entiendan de dónde sale el R, ¿no? O sea, nosotros vamos a calcular un R y en función del R vamos a decir, bueno, elegimos una válvula de tipo lineal o de tipo isoporcentual. Si está entre 0,35 y 0,50, la selección deberá tener en cuenta otras consideraciones tales como la capacidad de evacuación en la emergencia, o sea, otras cosas que queremos saber qué sucede en el caso de una emergencia para la evacuación de caudal. O sea, que de pronto ahí no estamos considerando el control efectivo del caudal, sino que consideramos otras condiciones quizás de seguridad. Si R es menor de 0,35, menor o igual a 0,35, ya seleccionamos una válvula de tipo isoporcentual.
En conclusión, vemos que a medida que la pérdida de carga disponible para la válvula disminuye y por lo tanto aumenta la pérdida de carga en la tubería, R se hace más pequeñito. ¿Se acuerdan cómo era la relación de R? Ah, R era la pérdida de carga en la tubería, en la válvula, dividido la presión de impulsión. Recuerden que H es H1 más H2. Entonces, a medida que este H2 es más grande, el H1 se hace más chiquitito. Entonces R se va haciendo cada vez más chiquitito. ¿Qué significa? Que toda la pérdida de carga está en la tubería y no en la válvula. Entonces, en la medida que la pérdida de carga disponible para la válvula disminuye y por lo tanto aumenta la pérdida de carga en la tubería, R se hace más pequeño y con ello la válvula lineal se aproxima a una válvula rápida y la isoporcentual a una lineal. Entonces, si hacemos un ejemplo, ahora vamos a hacer un ejemplo, y el R es muy chiquitito y lo más probable es que usemos estos criterios para ver qué es lo que mejor nos conviene para lograr que nuestra característica sea lo más lineal posible, porque es lo que queremos tender a hacer, que nuestra característica de regulación de la válvula sea lo más lineal posible. Este es un ejemplito que no tiene nada, que es simplemente explicativo, pero mucho de esto va a estar en el parcial y en el final. Así de simple. Tenemos un tanque, tenemos una bomba de impulsión, no importa cómo llenamos este tanque, si este tanque lo unimos acá con una bomba, son los ejemplos del laboratorio. Entonces tenemos la presión de la bomba, donde hay un caudal, supuestamente es el caudal máximo, ya vamos a ver lo que dice también los libros. Pero hoy vamos a tomar que este es el caudal máximo que nos va a dar la bomba, o el caudal disponible. Tenemos nuestra válvula, tenemos una tubería, y está definido que esa tubería va a tener una pérdida de 1,6 kilos por centímetro cuadrado, o sea, la pérdida de carga en la tubería. Tenemos que levantar 20 metros de columna de agua, o de columna de fluido, perdón. El fluido es un producto que es un hidrocarburo que tiene un peso específico de 0,7. Y hay un recipiente a presión, o sea que tenemos una presión para empujar, o sea que el fluido no va a caer, sino que tenemos que empujar para que entre. Entonces nosotros tenemos que H sub 2, siendo H sub 2, toda la pérdida de carga que tenemos desde acá hasta acá. Incluyendo la del tanque. Claro, si este tanque estuviera a presión atmosférica, estos 3 kilos no existen. Entonces, ¿qué es? Es 1,6, que es lo que ha sido evaluado en ese recorrido de la tubería. Este 20 sobre 10 para hacer una conversión de unidades, porque 10 metros es un kilo por centímetro cuadrado de agua. Y por 0,7 que es el peso específico. Esto lo único que hicimos es convertir unidades de altura en unidades de presión. Más los 3 kilos. Que los 3 kilos es lo que están acá dentro. Y eso nos da 6 kilogramos por centímetro cuadrado. R era la relación entre la pérdida de carga en la válvula dividido la presión de impulsión, o la presión máxima. El libro habla de que acá, si bien podemos tener 10 kilos por centímetro cuadrado, podemos tomar hasta el 50%. El libro habla del doble, para darse un changüí, por si tienen que tener la posibilidad de una sobrecarga en el caso de la tubería. Pero ahora tomemos esos 10. Si yo no les dijese nada, ustedes pueden, para el cálculo, pueden tomar 10 más un 50%. Pero vamos a tomar los 10. Entonces, R es igual a H1 sobre H, donde H1 es H menos H2, que ya lo calculé. Quiere decir que la pérdida de carga en la válvula es 8 menos 6 kilos. 8 menos 6, ¿dónde saco? 8. Yo dije 10, pero perdón, 10 es el caudal máximo. 8 kilos por centímetro cuadrado es la presión de impulsión. 8 menos 6 quiere decir que me quedan 2 kilos por centímetro cuadrado en la válvula. 2 sobre 8, 0,25. Habíamos dicho que si R es menor
o igual a 0,35, tenemos que elegir una válvula tipo isotóxica. Otro ejemplo. Este es más sencillo. Este decimos que tenemos que H es 10 kilos por centímetro